Pues yo toda la vida he trabajado en el colectivo de abogados sin Cervera Restrepo, que es una ONG que apodera víctimas de graves violaciones en Colombia. Y obviamente, pues lo que hemos vivido en Colombia ha sido un proceso de desplazamiento forzado de más de 8 millones de personas, varios cientos de miles de asesinatos. Y obviamente muchos de estos casos han sido de periodistas, no solamente el de Jaime Garzón, sino de otros periodistas, de casos por periodistas asesinados, también casos de congresistas que fueron asesinados, también casos de masacres, de violencia sociopolítica. A Iván Cepeda lo conocí pues a raíz del asesinato de su padre, Manuel Cepeda, que fue senador, el genocidio contra la Unión Patriótica, y por eso pues nos conocimos él como víctima, yo como abogado, y por eso terminamos finalmente haciendo campaña juntos y ayudando a organizar el movimiento de víctimas. Entonces sí hay una historia de trabajo. Recientemente, después de que salí del Congreso en el 2020, seguí trabajando en derechos humanos con todos los casos de los jóvenes que fueron baleados, asesinados en Bogotá y en otras ciudades, también detenidos, también los que fueron mutilados en sus ojos, y algunos casos donde hubo hasta violencia sexual por parte de la policía. También tuve juicios muy importantes en su época frente al DAS, que llevaron al cierre del DAS precisamente por la condena de Jorge Noguera y de muchos otros miembros del DAS que fueron procesados y enjuiciados, y que se probó pues que esta agencia de inteligencia, como lo decía la Corte Suprema, se ha convertido en un aparato al servicio de narcotraficantes y paramilitares. Entonces sí, digamos que el trabajo mío, la historia mía ha sido especializarme en lo que no se debería especializarme en un abogado, ¿no? Que es en la violencia sociopolítica, porque no debería haber violencia sociopolítica, no deberían haber masacres, desaparecidos, bueno, todo lo que hemos vivido, violencia sexual. Mira, hubo en Colombia más de 20.000 movilizaciones en más de 835 municipios. Y pues ahí hay una agenda social que no tiene ni Congreso ni gobierno. Nosotros lo que estamos invitando a la gente es que pasemos de las protestas y las propuestas de la protesta a tener Congreso y a tener gobierno. La invitación es a que la gente que se movilizó masivamente, que ese 3.5 millones de jóvenes que salieron a las calles, por temas también de falta de educación, de falta de empleo, de seguridad, bueno, en todos los temas por los que los jóvenes se movilizaron, pues que ellos le apuesten a cambiar este país. Es interesante porque estas elecciones del 2022 sería las elecciones donde más jóvenes pueden votar en 100 años. O sea, de 1950 a 2050, el 2022 es el pico más alto de jóvenes. Entonces, va a ser definitivo si ellos toman la decisión de votar. Y estamos pues haciéndoles un llamado, obviamente, a que se comprometan pues con la suerte del país a través de la participación política, que mantengan obviamente la movilización, la organización, que si llegamos a tener gobierno, el pacto histórico y votos y senadores y congresistas, representantes, pues que ellos también sigan haciendo una veeduría ciudadana a los compromisos del pacto histórico con el país. Los jóvenes en Bogotá que han estado en las protestas, nosotros estamos proponiéndoles varios temas. Un tema es la reforma estructural a la policía, el cierre del SMAT, la creación de una ley estatutaria que el Congreso se ha negado a expedir para regular el tema de la protesta social. Queremos un servicio social para la paz que elimine el servicio militar obligatorio. Tenemos también un pacto para la reactivación económica que genere empleos en la ciudad. Tenemos también un pacto por la vida digna que incluye pues el tema en la reactivación económica, el tema del crédito, pero también estamos hablando de la renta básica para esas personas que en Bogotá en este momento están sin ingreso. A nivel nacional son 7.4 millones de familias
que están en pobreza extrema o en situación de pobreza o en situación de vulnerabilidad, que son las tres categorías que maneja el DANE de hogares en situación de pobreza por ingresos. Y obviamente, pues tenemos también propuestas de un pacto por la salud. Se acaba de cerrar la EPS número 13, precisamente porque el sistema de salud está arruinado, fracasado por la intermediación financiera de la salud. Y bueno, estamos también impulsando un pacto contra el hambre en Bogotá y en el país, y queremos pues generar una política pública que garantice que la gente pueda pues tener sus 3 comidas diarias y que podamos hacer esto. En materia de educación, tenemos también un pacto por la educación que implica buscar la gratuidad de la educación desde la educación preescolar, la educación básica, la educación media y la educación superior. Y bueno, realmente nosotros no estamos llamando a que voten por Ali Uribe en Bogotá o por Iván Cepeda, que es mi fórmula del Senado, sino que voten por primera vez por un programa de cambio, de transformación social. Nosotros queremos renovar el Congreso, tener mayorías tanto en Bogotá como a nivel nacional en el Congreso, y vamos con toda a la segunda vuelta, a la primera vuelta presidencial. Casi que esta primera elección es como una primera vuelta de todas las campañas, y pudimos probar también cómo muchas de estas personas que fueron asesinadas tenían informes de inteligencia. Es una realidad que nunca ha pasado, ¿no? Tuviste que, por ejemplo, frente a Teófilo Acuña, que lo asesinaron hace poquitos días. Hace como una semana. Estuvo primero investigado por la fiscalía, ¿no? Y estuvo detenido. Y esa misma información de inteligencia la usan luego para asesinarlo. Así pasó con casos que yo llevé contra Andrés, como Alfredo Correa de Andrés, que primero lo capturaron, quedó en libertad y luego lo asesinaron con la complicidad de DAS y del director del DAS, que fue condenado por esos hechos. Entonces sí, en muchos casos nosotros hemos podido probar totalmente y judicialmente en escenarios nacionales e internacionales pues lo que nosotros llamamos los crímenes de Estado o el ejercicio criminal del poder apoyado por políticos, por parapolíticos, por personas que han estado en la presidencia misma de la República. Entonces, nosotros hemos probado cómo el individuo ha estado comprometido en todos estos crímenes también, y pues hemos hecho las denuncias en la Corte Penal Internacional, en la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, en Naciones Unidas. Bueno, eso es muy grave, y obviamente eso tiene que ver con que los grupos criminales que están al interior del Estado no se han desmovilizado. Es decir, hay personas y hay estructuras criminales que han funcionado desde la policía, del ejército, y todo indicaría que se mantienen activas. Y obviamente, pues, no se ha hecho una depuración de la fuerza pública. Y yo lo que espero, pues, es que la Comisión de la Verdad produzca su informe y que ese informe tenga muchas recomendaciones en 2 niveles. Una, para socializar la verdad de lo que ha ocurrido en Colombia, lo que ha sido, pues, este genocidio contra muchos sectores en el país. Y por el otro lado, muchas recomendaciones y reformas en función de la no repetición, para que no se repitan los crímenes y los hechos que han ocurrido en el país, y que pare la violencia. Y por eso también nosotros desde el Pacto Histórico con Iván Cepeda venimos liderando el Pacto por la Paz Total y por la vigilancia en Colombia. Mucha gente ha tenido que huir de Colombia por diferentes razones, algunos para proteger su vida, por su seguridad, y otros por razones económicas, por un país estable o por un país que no generaba condiciones, otros por discriminación, por persecución, por sus opciones sexuales, bueno, por muchos temas. Entonces, lo que hay que pensar es cómo logramos que este país alcance la paz, se vuelva un país normal, depuremos la fuerza pública, que el Estado tenga el monopolio de las armas, y que podamos invitar a que muchos de estos colombianos y colombianas que están en el exterior puedan retornar.
El año pasado, cada hora, los colombianos en el exterior remitían $1.000.000 a Colombia en remesas, cada hora. Entonces, esto pone de presente pues que ellos están allí, que están jugando, que aman su país. Votan muy pocos, realmente son muy pocos los colombianos en el exterior que votan. Y obviamente pues también estamos preocupados porque, por ejemplo, se había aprobado que los electores tenían que firmar y poner la huella en los E11, y hemos recibido la denuncia de los consulados de las embajadas donde está votando la gente, de que realmente no habilitaron los espacios para las firmas y las huellas. No. Pero bueno, creo que debe haber una política pública para mirar cómo recuperamos esa fuga de cerebros y de personas tan importantes que hoy se encuentran regadas por todo el mundo. Nosotros, pues obviamente hemos venido pidiendo garantías en varios niveles. Por un lado, garantías en cuanto a la vida de todas las personas que vienen participando en los procesos electorales, que se han presentado amenazas. A nosotros nos pusieron una bomba acá en Bogotá que no estalló, pero que la pusieron en una sede donde estábamos haciendo campaña del pacto histórico. Han amenazado a mucha gente y obviamente hay una situación de vulnerabilidad y de inseguridad para hacer las campañas. En muchos territorios donde están las curules de paz hay escenarios también de altísimo riesgo para la gente salir a votar y por presión de grupos armados y demás. Y obviamente hay versiones y han llegado informes de que quieren matar al propio candidato presidencial Gustavo Petro. Entonces todos esos temas son muy graves. Por otro lado, hay muchos riesgos en materia electoral por fraudes electorales. Hay compra de votos. De hecho, pareciera que los candidatos no están haciendo mucha campaña en las calles o en los medios de comunicación, sino que están forzados a comprar votos de manera ilegal, obtener esos votos y haciendo constreñimiento ilegal a los funcionarios públicos, a los trabajadores. También tenemos inseguridad por el lado de que no se han dejado auditar y no hay una auditoría seria a los software electorales para procesar los datos y los resultados tanto a nivel municipal, departamental, nacional como a nivel internacional. Y bueno, se han detectado muchos riesgos electorales también por esa falta de transparencia y que se puedan hacer manipulaciones electrónicas o en los puestos de votación. Hemos estado haciendo un plan para denunciar esto, pero también para implementar algunos mecanismos de seguridad frente a todo esto. Entonces, como puedes ver, pues sí está bastante inseguro el aparato democrático. Nosotros estamos acogiendo muchas misiones internacionales que están en Colombia y que están monitoreando, algunas interestatales como la Unión Europea, la OEA, bueno, y otras no gubernamentales, otras sindicales, otras de partidos políticos, pero sí estamos haciendo una presión muy fuerte para evitar el fraude electoral. Yo creo que son varias. Una es que no se roben la plancha. Eso es estructural porque eso hace que todo rinda más. Y hay unos temas concretos. El tema de que la gente no siga aguantando hambre, que la gente coma, que la gente tenga alimentos, el tema de la educación, el tema de la salud. Son 4 o 5 temas estructurales, la reactivación económica, que si logramos hacer esos 4 o 5 temas como ejes centrales de nuestro gobierno, la gente va a sentir que es importante el cambio y va a seguir votando por el pacto histórico, porque este país no se cambia en 4 años. 200 años de mal gobierno no se cambian en 4 años. Entonces necesitamos varios gobiernos, obviamente con diferentes presidentes, presidentas, que nos permitan en un proceso de 20, 30 años mejorar la situación estructural de este país.